Hola, yo soy Keter. Y yo soy Carmen. Y estamos en el Centro Cultural La Paz. Para participar en el foro abierto, ¿cómo vamos con el agua? ¿Sabes de dónde viene y quién paga lo justo? Acompáñenos a ver lo que dice la palomilla. ¿Sabes de dónde viene el agua? No, de hecho no. ¿De la Sierra de la Laguna? Sí, viene de la Sierra de la Laguna que tenemos aquí en Baja California Sur. De la Sierra de la Laguna. El agua no viene de la llave, viene de la sierra. ¿Sabes qué es una zona de recarga de agua? Me imagino, que no lo sé muy bien, de las cuencas. Es donde el agua se junta para llegar al subsuelo y recargar los acuíferos. Tengo una idea de eso. Tengo una idea por el nombre, pero propiamente no sabré decir. Tengo entendido que es alguna fosa natural donde se estanca el agua. Me suena como que es un lugar donde se almacena agua de alguna parte. ¿Cuántos litros de agua crees que consumes al día? No sé, un estimado, supongo que alrededor de 30, si no es que más. Pues me quedé en una cantidad de entre 15 y 20 litros. No sé si actualmente ya es más lo que generamos o lo que gastamos. Más de 100. Entre 30 y 40 litros, tal vez. No lo sé, yo creo que más de 50. Unos 10 litros. ¿Cuánto pagas de consumo de agua al mes? Al mes aproximadamente entre 120 y 180 pesos. Como 200 pesos. 132 pesos. Unos 300 pesos. Al mes son 130. Como 140. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo mínimo de agua por persona son 20 litros. Según datos de Niparajá, en un hogar paceño se consumen 139 litros de agua al día solo con el uso del retrete. Si quieres más información de cómo vamos con el agua, acompáñanos con las chicas a Te Veo en el Café. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Te Veo en el Café. Y bueno, quiero decirles que hoy aquí en La Paz, Baja California Sur, amanecimos muy de buenas, muy contentos porque, ¿qué creen? Amaneció nublado y en algunos lugares hasta con un poco de chispitas. Entonces, estamos muy contentos el día de hoy. Y bueno, agradecemos también a Keter y Carmen las cápsulas y un poco de información y saber el termómetro de cómo vamos con el agua en La Paz. ¿Saben de dónde viene el agua? ¿Y quién paga lo justo en las tarifas? El día de hoy está con nosotros el doctor Gersaín Avilés Polanco. Bienvenido, Gersaín, el profesor investigador. Muchas gracias, buenos días. Y también Ale Campos, también una gran amiga de Cómo Vamos La Paz. Ella es coordinadora del programa de agua y ciudad de Niparajá. Bienvenida, Ale. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, hoy está con nosotros también la doctora Alma Lidia Cota, también conocido por muchos aquí en La Paz. Hola, buenos días a todos. Por favor, les queremos pedir si pueden darle like al programa y compartirlo también para que más personas se puedan enterar de cómo vamos con el agua en La Paz. En esta semana hemos tenido algunas diferentes actividades relacionadas con un proyecto del cual ahorita el doctor Gersaín, para quienes todos lo conocemos, nos va a platicar un poquito. Este proyecto tuvo dos estudios, uno que se enfoca a la recarga del acuífero y otro al análisis de las tarifas, un tema que todos hablamos, pero ya hay estudios, ya hay resultados y nos dice qué, cómo y cuándo, cómo estamos en el tema del agua. Gersaín, ¿nos podrías decir brevemente de qué se trata este proyecto de Water Clima y platícanos un poco? Bueno, gracias por la invitación. El proyecto Water Clima es un proyecto financiado por la Comunidad Europea, el cual tiene como fin favorecer acciones que contribuyan a la sustentabilidad de los recursos hídricos en zonas costeras. Para esta ocasión, este proyecto se conformó por un consorcio de instituciones de investigación que atendieron la convocatoria de la Comunidad Europea y fue favorecido el resultado. Se tomaron 4 ciudades pilotos en Argentina, El Salvador, Haití y México. En México, la ciudad de La Paz es la única ciudad en la cual obtuvimos el beneficio para realizar el estudio. Y este estudio nos arroja muchas áreas de oportunidad que vamos a mencionar más adelante. Perfecto. Ale, ¿por qué estudiar el acuífero de La Paz? Sí, mira, el acuífero de La Paz es sumamente importante, no solo estudiarlo, sino llevar a cabo acciones que permitan tener un manejo adecuado de él. En la ciudad de La Paz no tenemos ríos, no tenemos lagos, nuestra dependencia de agua es 100% subterránea. Es decir, toda el agua que tenemos disponible en nuestros hogares, en donde se utiliza el 63% del agua que se utiliza en la ciudad,
sale del subsuelo a través de pozos. Entonces es muy importante conocer cómo se comporta, dónde están las áreas donde se tienen que restringir el crecimiento de la urbanización y que se deben destinar a conservar para que se infiltre el agua al acuífero. Antes de... Perdón. No, nada más iba a preguntarle a Ale, con el problema del agua sucede mucho como por ejemplo con el cambio climático, otros temas que hay como mucho escepticismo, la gente dice, exageran, no es tan grave. ¿Qué tan grave es el problema del agua en la ciudad de La Paz? O sea, si un contexto que nos permita dimensionar la gravedad del problema o la seriedad del tema del agua. Sí, pues ustedes saben, vivimos en el estado en el que menos llueve en México. Casi no tenemos lluvias, las aportaciones de agua vienen cuando vienen las temporadas de huracanes o cuando tenemos lluvias, que comparado con el crecimiento demográfico que ha sucedido en los últimos 10 años, ha puesto a nuestra única fuente de agua en un estrés hídrico impresionante. Los investigadores siempre han identificado un déficit, el acuífero está catalogado como sobreexplotado. Esto quiere decir que naturalmente no llega a compensar los niveles de agua que se extraen anualmente. Entonces, está considerado sobreexplotado. Recientemente se acaba de actualizar con agua, actualizó el déficit que tenemos en el acuífero y es 5 veces mayor al que estaba publicado anteriormente. Los datos de los académicos es mucho mayor, ¿no? Eso quiere decir que tenemos un problema grave del agua y no se mide a precisión cuánta agua se extrae y cuánta agua se distribuye en los hogares. Entonces, tenemos un problema grave del cual estamos un poco a ciegas, ¿no? Y es muy importante poner ojos en ese problema. Ya estamos en focos rojos, ¿no? Sí. Antes de pasar con Gersaín al tema de las tarifas, y tomando un ejemplo que ya está pasando en este momento, no son películas de ciencia ficción, no es Arnold Schwarzenegger. La Ciudad del Cabo en Sudáfrica ahorita es el mejor ejemplo a nivel mundial. En abril se queda sin agua totalmente la ciudad y tiene que ir a otros lados a pedir agua. ¿Cómo está esta situación? Pues curiosamente hoy es 1 de febrero. El día de hoy la Ciudad del Cabo en Sudáfrica hacen el recorte a que cada persona tiene derecho a 50 litros de agua por día. A 50 litros de agua por día. Esto es una situación pues muy seria. Los habitantes son 4 millones de habitantes en una ciudad. Es una ciudad grande, turística, que tiene una situación similar a la nuestra en el sentido de que ha tenido un crecimiento demográfico importante. Están sujetos a sequías como esta misma área y y no previeron esta situación, ¿no? Se dice, ellos temen la hora cero, que es porque ellos sí miden cuánta agua están extrayendo, ¿no? Entonces calculan con precisión que a partir del 12 de abril se va a reducir esta dosis de 50 litros a 25 litros por persona. 25 litros, estamos hablando de un garrafón que compramos todos en el camión y 2 galones de agua. Un galón de agua por persona. Y eso ni siquiera ya no saldría en sus llaves, sino que hay 200 puntos de entrega de esos 25 litros. Ale, para seguir poniendo en perspectiva y dimensionar el alcance del problema, 50 litros de agua, 25 litros de agua. ¿Un paseño cuántos litros de agua utiliza al día? Mira, realmente no se tiene, ya vamos a platicar, no tenemos medición precisa, pero se calcula aproximadamente 161 milímetros, 161 litros al día por habitante. Ese es el dato que yo he tenido el último dato que he tenido. Comparado con hace unos años, cuando yo empecé a trabajar en temas de agua, era 250 litros, ¿no? Entonces, sabemos que el agua es un derecho humano y con todo esto que nos está platicando Ale, la magnitud de la problemática y también las soluciones, las tarifas juegan un papel muy importante. ¿Cómo andamos con las tarifas? ¿Todos pagamos lo justo? ¿Quién paga qué y cuánto? Sí, bueno, antes de entrar a profundidad con el tema, me gustaría mencionar que
El servicio de distribución del agua en México lo otorgan los organismos operadores que constituyen monopolios naturales. ¿Sí? Un monopolio natural es aquel en el que solamente una empresa o una entidad puede ofrecer el servicio o producir ese bien. Es un monopolio. Es natural porque el Estado lo faculta para que sea esa empresa o ese organismo para producir y distribuir el recurso. Y así se constituye, así se encuentra establecido porque es más eficiente que una sola empresa, un organismo brinde el servicio a 2 o 3 en términos de costos. Claro. De tal manera que este monopolio natural o estos monopolios naturales están regulados. Y están regulados significa que no deben de obtener beneficios, utilidades. Todo el organismo operador, en este caso, deben de vender el agua o el precio por metro cúbico debe ser igual a su costo de producción y de extracción, de tal manera que nosotros debemos de pagar lo justo solamente por extraer el recurso. No se vende el agua como tal, porque el agua no tiene un valor, ¿sí? Lo que se vende es el servicio de extracción y distribución a todos nosotros. En el tema de justicia y equidad, pues sí me gustaría comentar que el estudio arroja grandes áreas de oportunidad en el sentido de que la estructura tarifaria debe ser aquella que nos permita recuperar los costos. Gersain, ¿qué es estructura tarifaria? Son los precios que nos cobran a los usuarios y que están establecidos por bloques de consumo de 0 a 17 metros cúbicos. El precio por metro cúbico es 1 y de pasar de más de 17 hasta 24 metros cúbicos pagamos un precio por metro cúbico mayor. ¿Sí? Sí, por ejemplo, entiendo, estructura tarifaria son como los bloques de pago, de tanto aquí pagas tanto y de tanto acá como un tabulador. Tanto. Exacto, es un tabulador en función del rango de consumo, te cobran un precio por metro cúbico. El objeto de esas tarifas es que quien más paga, que quien más consume, pague más, y que el organismo pueda recuperar los costos de extracción y distribución y no tener beneficios. ¿Y si pasa eso aquí en La Paz, el que más consume más paga? Sí, la estructura tarifaria o las tarifas de la Ciudad de La Paz tienen un pequeño inconveniente. Hemos identificado que a pesar de que se actualiza cada determinado tiempo, hemos identificado que del tercer al cuarto bloque el precio por metro cúbico prácticamente no se incrementa. Se incrementa del primer bloque al segundo, pero del tercero al cuarto no se incrementa. De tal manera que la diferencia por metro cúbico del tercer bloque o rango de consumo al cuarto es solamente de 3 centavos. ¿Qué significa? Significa que tenemos prácticamente un solo bloque más muy grande. Es prácticamente 2 bloques, es como si fuera en realidad uno, porque la diferencia es muy pequeña que no alcanza a distinguir el usuario entre si consume más de un bloque al otro, 3 centavos. Ni siquiera nos damos cuenta. O sea, ¿esto significa que una parte de la población paga un tipo de tarifa? Exacto. Y otro, una tarifa más, más baja? Sí, lo que hemos identificado de acuerdo a la información que se tuvo en el estudio, es información disponible a ese momento. Seguramente la información se puede actualizar, probablemente hayan cambiado algunas cosas, pero lo que se identificó en el estudio es que el 10% de los usuarios con medición consumen tienen estos rangos de consumo de tercero y cuarto bloque. 10%. El 10% de los usuarios consumen en esos 2 bloques. Lo que sí quisiera comunicar es que prácticamente es un solo bloque. Si esos usuarios no se dan cuenta porque leen en su recibo que consumieron tanta cantidad de metros cúbicos, no saben exactamente si están consumiendo en el tercero o en el cuarto bloque. Pero si nos damos cuenta, los que consumimos en el primer bloque, al pasar al segundo, por ejemplo puede ser en verano, si pasamos del primero al segundo, sí nos llega la factura mayor y nos damos cuenta. El objetivo es que nos demos cuenta y que podamos hacer un uso eficiente del recurso para evitar pagar más. Si alcanzo a entender bien, esa diferencia tan mínima que hay entre un bloque y otro bloque, que es en razón al mayor consumo, yo de entrada le veo como 2 problemas. Uno, lo complejo de hacer conciencia cuando me pasé del bloque y me estoy pasando a otro nivel, y otro que quiero entender que quienes están en ese bloque superior pues son negocios, hoteles o industrias, ¿no? Sí. Para tener un consumo tan elevado. Entonces son hoteles o industrias que están pagando una diferencia de 3 centavos. No, esta diferencia es solamente para la tarifa de residenciales. Oh, okay. Aprovechando el comentario de Alma, me gustaría comentar que el precio promedio del organismo operador es de 14 pesos,
y el costo de producción por metro cúbico es de 13 pesos. Tenemos un margen de un peso aproximadamente, en el cual el organismo operador podría obtener una utilidad, un beneficio. Sin embargo, el organismo operador reporta pérdidas recurrentes de estados financieros, estados de resultados constantemente, debido a varias cosas, y ahí sí me gustaría hacer hincapié en que somos corresponsables con el organismo operador, debemos de pagar el agua. Gran parte de esas ineficiencias financieras se debe a que no pagamos el agua con puntualidad. La tasa de morosidad es elevadísima. Somos corresponsables en hacer uso suficiente del agua y de pagar el agua puntualmente. ¿Sí? ¿Cuánto estamos pagando en promedio por un día en un hogar promedio en La Paz? Si tiene la tarifa mínima. Un hogar que no tenga medidor y paga la tarifa mínima. Qué bueno que tocas el tema. De acuerdo al estudio, solamente el 33% de los usuarios residenciales tenían medidor, de tal manera que los otros usuarios... El 33. Los otros usuarios no tienen medidor, y lo que hace comúnmente los organismos operadores es asignarles la tarifa mínima, ya que no tienen elementos u otra tarifa. Si hay un histórico, se saca el promedio de ese usuario. Vamos a decir que un usuario se quedó sin medidor por X causa y hay un histórico, sacan el promedio del histórico y se le asigna esa tarifa. Pero los usuarios en los que no hay un histórico, les asignan la tarifa mínima normalmente. Y eso tiene un sesgo, significa que puede ser que se den usuarios residenciales que consuman más agua y paguen menos que los que tienen micromedidor. Entendemos entonces que es una responsabilidad de todos. Están ciudadanos morosos. Entonces, al momento de no pagar el agua, el organismo no tiene el recurso suficiente para poner, por ejemplo, medidores. Entonces, como no hay medidores, la gente no paga el agua y volvemos a regresar. Hay ciudadanos que están financiando el agua de otros ciudadanos. ¿Eso podría ser? Hay subsidio en ese caso, ¿no? Hay quienes pagan, los que tenemos medidor pagamos más por metro cúbico en promedio que los que no tienen medidor. Tú que realizaste este estudio, ¿cuál sería, a grosso modo, con todo lo que acabas de decir, uno de los, así en concreto, uno de los problemas más graves con su respectiva solución? O sea, fue un estudio de 3 años, ¿no? Sí. Estamos conscientes. Me gustaría nada más comentar que existen varias opciones, ¿no? Una de ellas es incrementar la micromedición. ¿Qué es micromedición? La medición es la lectura del medidor. ¿Cuánto estoy gastando de agua? ¿Cuánto estás consumiendo? Okay. Me gustaría nada más concluir en ese sentido. Nosotros pagamos una vez, nada más cuando hacemos el contrato pagamos el medidor. Incluso los que no tienen medidor pagaron el medidor cuando hicieron su contrato. Fueron pagando en pagos, se pagó. Pero una propuesta, algo que pudiera ser viable, es que el organismo operador cobre el medidor cada vez que se requiere. Un medidor puede tener una vida útil, depende del medidor, la calidad del medidor, de 3 años, 6 u 8 años, ¿no? Okay. Debe haber un reemplazo. Una de las soluciones es que paguemos puntualmente el agua, que a modo de propuesta podría ser que el usuario se haga responsable de su medidor, es decir, si ya no es útil, pasaron 8 años, pagamos una vez el medidor. Normalmente vivimos 30, 40 años, y es necesario cambiar ese medidor y los usuarios debemos ser responsables. Yo con un consumo responsable en mi casa me puedo mantener en la tarifa mínima, que es ¿cuántos hasta metros? 17 metros cúbicos. 17 metros cúbicos, que sean suficientes, Ale, para el correcto funcionamiento de una casa de 4 o 5 habitantes. Desconozco exactamente ese dato, pero me imagino que sí. O sea, es importante contar con distintos dispositivos y hábitos que te ayuden a ahorrar agua diariamente en tu consumo. Simplemente el uso de los inodoros se lleva el 40% del consumo de agua en los hogares. Entonces, si tenemos como ciertas medidas que son súper sencillas de realizar, sí se puede tener un consumo responsable. Me imagino que sí se puede, ¿no? Sí, me gustaría comentar en ese sentido que el organismo operador calcula la eficiencia física, que es el agua no contabilizada. Y la eficiencia física es la diferencia entre lo que se extrae y lo que se factura. De tal manera que el agua no registrada, no factorizada, no contabilizada es eso. Se estima que es del 40%, el organismo estima que es del 40-44%. Sin embargo, el estudio arroja que hay una parte de esa agua no contabilizada que realmente se está consumiendo por usuarios sin medidor.
Ok, entonces ya vimos algunos de los focos rojos que se pueden solucionar. Este fue un estudio que se realizó a lo largo de 3 años y bueno, estamos tratando de tocar los puntos más importantes en este programa de 15 minutos, de 15 minutos, aunque ya nos volamos 2 minutos. Marta creo que va a poner 3. Ale, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que ya tenemos estos estudios en la mano? Quizás hay que actualizar algunas cifras, ya pasaron 3 años, pero hasta ahorita que se acaba de entregar, pero tenemos los estudios en la mano. ¿Qué sigue? Para que no sean, como siempre, los estudios que se quedan en el cajón y entonces ya sabemos el problema, ya sabemos las soluciones. Gracias. Sí, es muy importante que la generación de conocimiento que tenemos fresquita y que es importante tomar en cuenta, que arroja resultados importantes tanto para manejo como para uso y aprovechamiento del agua, se tomen en cuenta, se validen por los académicos locales, se valide por las autoridades y estén accesibles. Ustedes hacen un ejercicio que me parece muy interesante, que siempre es poner a los actores clave enterados de la información que se genera y además ciudadanizan la información. Yo creo que el primer paso que se valide esta información. Segundo paso, que se incorpore en un plan integral de Cuenca en donde esta información sirva como un referente para tener un manejo, identificar las zonas en donde más llueve, las zonas en donde se recarga y las zonas en las que se tiene que cuidar y no se puede seguir aumentando el crecimiento poblacional. Se tiene que también crear una visión colectiva en donde los ciudadanos, empresas, organismo operador, autoridades que se encargan de la gestión integral del agua, hablemos claro sobre el agua, conozcamos cuál es la situación y entre todos llevemos en la medida de nuestras posibilidades, acciones que nos permitan tener un manejo más sustentable del agua. Actualmente tenemos agua del acueducto El Carrizal. Hemos visto que no es la solución. Sabemos que mientras sigamos con este modelo vamos a tener cada vez menos agua disponible. Un aspecto que no hablamos, que arrojó el estudio, es que al extraer agua de los pozos se crea un vacío y nosotros vivimos al lado del mar. Entonces, cuando el mar toma camino por debajo del suelo y se empieza a hacer una mezcla entre el agua dulce que hay en el acuífero. Esto ya está sucediendo y el estudio arrojó que son 13 kilómetros los que ha avanzado la cuña salina. Cuando una vez que esta agua se contamina, revertir este fenómeno es muy difícil. Por eso vemos que tenemos pozos cerca de la costa y poco a poco nos hemos tenido que ir más lejos, ¿no? Realmente, si no tenemos medidas y acciones sustentables, también los ciudadanos, si no observamos que se lleven a cabo un marco regulatorio que garantice nuestra gestión integral del agua, no vamos a avanzar. Entonces, solamente eso, les invito a todos los actores a que pongamos ojos en el agua y también a que visiten nuestra página, que es www.elaguaenlapaz.mx. Ale, a mí me gustaría, antes de que Marta ya nos corte, sí, hablas de estas acciones macros, la corresponsabilidad de los 3 niveles de gobierno, de generar esta conciencia, pero el problema también implica acciones individuales, como personas que a veces decimos que lo resuelve el gobierno o es tan grande que yo no tengo, en mis manos no está nada. Una recomendación, 2 recomendaciones de qué podemos hacer como personas para apoyar la solución de este problema. Mira, las que siempre se dicen desde abajo hasta arriba, realmente cuidar nuestro consumo de agua, estar conscientes de que el agua que sale de nuestra llave no sale de la llave, viene de muy lejos, viene de un camino desde la lluvia en las sierras hasta se filtró en el subsuelo y la extrajeron por medio de pozos, ¿no? De hacer esa reflexión diaria y decir, ok, si tengo un inodoro que consume 6 litros al día por descarga, pues lo voy a cambiar por uno de 3, ¿no? Voy a tener regaderas con uso eficiente del agua, voy a ser consciente mi uso del agua. Otro nivel es poner ojos en que se va a actualizar la Ley General de Aguas. Estamos a punto, hay una propuesta por parte de hay una propuesta que se llama Ley Pichardo, que realmente, si le echan un ojo, es
abre las puertas a industrias nocivas en donde no podemos darnos el lujo, ¿no? Y hay otra propuesta ciudadana que vale la pena estudiarlas. Si desde ese marco legislativo no ponemos acción, vamos a permitir que el uso del agua, o sea, aunque nosotros ahorremos cuando nos lavamos agua, nos bañamos, no tendríamos ese efecto, ¿no? Y la siguiente es ojos en la paz, ¿no? Cambiemos nuestra visión de la ciudad. Lanzamos una paleta vegetal de plantas nativas, tengamos los jardines de plantas nativas que no necesiten agua potable para irrigar, tengamos infraestructura que en vez el pavimento es impermeable y no permite el paso del agua de lluvia al subsuelo. Permitamos que haya infraestructura verde, que además de poner verde nuestra ciudad, verde de color nativo, permita que tengamos cosecha de agua de lluvia, ¿no? Dirijamos nuestros ojos hacia el agua. Ya nos enseñó Ciudad del Cabo que es prioritario, es un tema que es la vida. Y bien lo dijiste el día del foro, no estamos muy lejos de esa realidad. Pues muchas gracias, nos volamos tan solo 8 minutitos del programa, pero vale la pena. Creemos que el agua es el tema más importante de todos los temas que podamos tocar. Sin agua no hay alumbrado público, no hay comida, no hay vida, no hay nada. Entonces, bien vale la pena. Si pueden compartir este programa para que más personas se enteren, se los vamos a agradecer, ¿verdad? Alma, doctor Gersaín, gracias por tu conocimiento. Gracias, Ale, también por compartir toda esta información con la ciudadanía. Nos vemos la próxima semana. ¿Algo que quieran agregar? De manera breve, por favor. No, nada más comentar en dónde se puede consultar el estudio. Ajá. ¿Tu página? ¿El estudio de cuál, de modelación? No, el estudio de Water Clima, ¿dónde está disponible para...? Sí, ese se va a subir a un portal interactivo que es app.agua.org.mx. Ahí va a estar disponible en la cuenca, ustedes buscan en el mapa la Cuenca de La Paz y ahí va a estar, pero también vamos a aprovechar para subirlo a la página de nuestra agua local, que es elaguaenlapaz.mx. Y también lo encontrarán en la página de Cómo Vamos La Paz, en la sección de biblioteca. Pues muchas gracias. Y el maravilloso eslogan de Niparajá: el agua no viene de la llave. Hasta la próxima.